de cuando a Grosso lo secuestran. ¿Cómo le salvan la vida a Grosso? Grosso había sido un funcionario importante en el gobierno del 73 con un plan de educación para adultos que realmente muy exitoso y muy bueno, y empieza después del 76 a trabajar básicamente para ganarse un mango y seguir trabajando en la empresa de los Macri. En ese momento es secuestrado por la dictadura militar porque formaba parte de los contactos, digamos, de activistas o porque él mismo formaba parte de las agendas sobre lo que los militares en aquel momento consideraban peligroso y perseguían y secuestraban en la Argentina. Entonces Jorge Hayek, que era quien le había llevado a Socma, le avisa a Franco Macri. Franco Macri, con dos llamadas, uno al nuncio apostólico y otro al ministro del Interior, Albano Arguindegui, consigue que lo liberen. Yo creo que esta anécdota es fundamental por dos razones, no solo para contar la relación de los Macri con la dictadura militar, sino también para todo lo que está en este momento tratando de salir a la luz en los juicios, para demostrar cómo la dictadura militar sabía exactamente dónde estaba cada uno de los secuestrados, porque si con un llamado de alguien poderoso lo encuentran... un punto. Decís los Macri, ¿no te parece injusto meterlo a Mauricio Macri en esa historia? Mira, la verdad es que ya en ese momento Mauricio Macri formaba parte de las empresas. A ver, Mauricio te dice, fui el empresario más joven de este país, desde el 78 estaba a cargo de las empresas y después dice, era todo un problema de mi papá. Digo, la verdad es que tienen que hacerse cargo de que si efectivamente él formaba parte, digo, él vivía en una quinta en el Gran Buenos Aires, donde todos los fines de semana iban desde Licio Gelli hasta Suárez Mason. Porque tomo otra historia que vos cruzás en el libro. Perdóname sí. Un segundito, porque no quiero dejar escapar la anécdota que estaba diciendo ella. Vos decís que Franco con un llamado a Arguindegui, que era el ministro del Interior, y al nuncio, logró la liberación de Grosso en 3 horas. Y estabas diciendo que eso deja en evidencia, por un lado, que por lo menos el sector empresario sabía lo que estaba pasando con los desaparecidos, y por otro lo de la iglesia, ¿no? La complicidad de la iglesia. Bueno, no, eso no lo pongo en telediscusión. Yo lo que digo es que con la edad que tenía Mauricio Macri, con el poder que tenía el padre de Mauricio Macri, cargarle esa negociación a Mauricio Macri me parece... No, de ninguna manera dice, digo, habla de Franco en el libro, de ninguna manera se la carga a Mauricio. Esto está marcado en la historia de Mauricio porque a mí me parece, y en esto me parece importante, que es que Mauricio es la primera vez que es un hombre, un dirigente criado en la derecha argentina, en un grupo empresario, que él tiene la posibilidad de llegar a ser presidente de la nación. Digo, muchas veces en la Argentina la derecha o el neoliberalismo ha gobernado a través de poner el ministro de Economía en un gobierno elegido para otra cosa. Los militares se decían liberales y sabemos que liberales tenían poco. Por eso, digamos, ahora, Menem se volvió liberal, pero cuando lo votaron era un dirigente del PJ, digamos. Esta es la primera vez que alguien que durante la dictadura en su casa cenaban Suárez Mason y Martínez de Oz, o que, digo, Mauricio Macri fue quien contrató a Martínez de Oz para ser el lobista del grupo en el tema de las torres, cuando iban a construir torres en Nueva York. Fue Mauricio, no fue el papá. Como vos también decís en el libro, no es solamente un tema de competencia, es un karma familiar, de que le quiero ganar a papá o papá no me deja asomar la cabeza. Con Boca parece que eso lo logra superar hasta llegar a jefe de gobierno. También decís en un momento dado, bueno, cuando Franco Macri quería hacer alianzas con Chabrán, ¿no es cierto? Mauricio no estaba tan de acuerdo con eso. No, Mauricio ha tenido muchas discusiones con el padre. De hecho, la gran discusión en los 90 es que Mauricio es el que impulsa el tema de las privatizaciones y de participar del gobierno menemista, mientras Franco creía más que lo que había que hacer. Franco apostaba más al tema de la Fiat, con lo cual él necesitaba que el gobierno no fuera tan liberal, necesitaba que se cerraran las exportaciones para poder hacer crecer la Fiat acá y en Brasil. Mauricio, en cambio, era mucho más liberal, apostaba a la privatización de las empresas para quedarse con las privatizadas y a convertir a sus empresas en empresas de servicios. Tenían pensamientos económicos muy diferentes y esto los llevó a una gran confrontación. Hay anécdotas de cositas de la vida cotidiana en el libro que también te marcan la personalidad de Mauricio, porque así como decimos que parecería haberse criado a la sombra del padre, también hay un par de episodios como el del juego de bridge. Liberadores, ¿no? No, y marcan una gran perseverancia de Mauricio Macri. O sea, ahora lo vas a contar bien, pero aquel episodio donde el tipo... Franco es un gran jugador de bridge y Mauricio no sabía jugar bridge, pero estuvo 3 años, creo que decís, estudiando para poder sentarse frente al padre y ganarle al padre. Digo, esos 3 años de estudio de bridge hablan de que el tipo es un poquito obsesivo, muy perseverante y que se propone, a veces lo que se propone lo obtiene, ¿no? Sí, vos sabés que esa es una anécdota que me contaron los dos, obviamente cada uno desde su lugar, digamos, pero Franco también la contaba con cierta admiración hacia Mauricio, este tema de que, bueno, no solo no lo dejaban participar a Mauricio del juego de bridge, sino que además cuando un niño interrumpe el juego de bridge entre los italianos, lo sacan al grito de jettatore, ¿no? De mufa, digamos, había interrumpido el juego, con lo cual el padre creía que iba a hacerlo perder, con lo cual Mauricio creció con esta marca de ser el jettatore en los juegos de bridge del padre. Finalmente, no hace tanto, hace 3 o 4 años, Mauricio interrumpe un juego de bridge en que estaba jugando el padre, que tiene unas mesas y tiene además un salón maravilloso en su casa de Barrio Parque, y pide jugar.
Franco primero se sorprende y como que se sonríe, y finalmente Mauricio insiste tanto que lo dejan sentarse. Y cuentan otros que estuvieron en la escena que el clima de esa noche, de esa competencia entre padre e hijo en esa partida de bridge, los puso a todos muy tensos, y finalmente Mauricio termina ganando y diciéndole, ¿ves? Alguna vez te iba a ganar en la vida. Y después saben que en realidad Mauricio había tomado clases 2 veces por semana durante 2 años con un profesor de bridge solamente para poder ganarle al padre, ¿no? Yo te quiero decir humildemente, no soy un crítico, pero a mí me parece el mejor libro de esta índole de periodismo, ¿no? que ha salido en el año. Pero también te tengo que decir con sinceridad que en esto que tenemos, que es hipócrita a veces, de contrato de objetividad o de equilibrio, al vos ser como una especie de jefa de la oposición hoy de Mauricio Macri, ¿no crees que eso lo tiñe de otro tipo de lecturas? Y sí, está muy bien, digo, yo nunca me... A ver, yo no considero que el periodismo sea independiente, ni mucho menos. No, por eso te dije, el contrato, pero hay una tendencia a la objetividad. No, hay una tendencia a la honestidad, yo creo en eso, digamos. La verdad es que plantearse, digo, creer que uno frente a cámaras va a ser alguien diferente de lo que es de verdad, digo, todos tenemos una estructura ideológica y un compromiso y una manera de ver la vida, y todos votamos. Con diferentes relaciones sociales y de poder y lo que fuera, digamos. Yo la verdad es que creo en el periodismo como una manera de intervención en el debate público, y creo que la política es una manera de intervención en el debate público. Cuando fui periodista, escribí El Jefe y no era objetiva escribiendo El Jefe, lo escribía creyendo que el proyecto político de Carlos Menem estaba destruyendo este país, digamos, nunca dije otra cosa, y en ese sentido, digo, escribo El Pibe como parte de quienes creemos que si Mauricio Macri llega a presidente puede ser tremendamente dañino para este país, y como parte de mi compromiso de contar todo lo que veo y lo que conozco. ¿Te dejó alguna enseñanza el proceso de entrevistas, de creación, de escritura? Enseñanza en términos de la relación, esa relación que tenés vos como político y como periodista con Macri, con la ciudad. Mira, yo creo que para mí lo más importante fue, incluso teniendo en cuenta que El Jefe ya tiene como 10 o 15 años, es del 92, haber podido entender el proceso global. Uno, cuando es periodista, y sobre todo periodista de política, se centra mucho en contar lo que hacen los políticos. Y la verdad es que fue lo que a mí me pasó en El Jefe, y con El Pibe lo que pude hacer es contar la otra parte de la política, que son los cortesanos, los empresarios, los que pasan los políticos, y ellos están atrás y son el verdadero poder de este país. Me parece que en ese sentido tengo una mirada más profunda con respecto a la realidad, y viste que la política es como medio vanidosa, todos creen que son... Claro. A mí me pasó, por ejemplo, de darme cuenta que había muchos personajes a quienes no iba ni a nombrar y que en este momento creen que son muy importantes, porque cuando vos lo mirás con la visión un poco más lejana y de la historia, hay mucha gente que hoy cree que es muy importante y que para el proceso político o para el proceso económico de este país dentro de un poco tiempo va a ser muy intrascendente. Hay algunos hombres jóvenes, inclusive del kirchnerismo, que pasaron por una formación en las empresas de Mauricio Absolutamente, Macri. Es que yo creo que en realidad Vudú, Sergio Massa, bueno, Martín Redrado, ni hablar, digamos, ¿no? ¿Crees que eso los ha contaminado en la visión que tenés del país? Por ejemplo, el ministro de Economía que hoy tiene el gobierno de Kirchner, ¿está contaminado de alguna visión negativa de lo que vos ves en el... No sé si es negativa o positiva, creo que evidentemente tiene alguna visión de la economía que tiene que ver con ese conglomerado y con esa formación, ¿no? Alguna cortita. ¿Cuántas veces lo entrevistaste para el libro, Mauricio? Lo entrevisté 2 veces, muy largas las 2 veces, en su despacho. Después todo esto empezó porque él me mandó una carta diciéndome que si iba a escribir sobre él, le gustaría poder conversar. Yo le contesté, le dije que por supuesto que él sabía que no iba a cambiar lo que yo pensaba, pero que apostábamos los dos a que los datos objetivos, que en esto sí creo, digamos, que uno puede interpretar o decir lo que uno piensa sobre datos verdaderos y objetivos. ¿El libro cuando salió a la venta y ya lo leyó, te llamó? No, se lo mandé con una dedicatoria diciéndole, usted sabe que fue escrito con respeto y con compromiso por la seriedad, y el libro termina con una frase que me pidió él que terminara así, un último, porque después intercambiamos muchos mails. Él anda siempre con su BlackBerry y contesta muy rápido, y en un momento le pregunté cómo le gustaría, si usted pudiera decirme cómo quiere que termine el libro, cómo le gustaría, y yo me comprometo a ponerlo. Y él me dice que le gustaría que terminara diciendo, estoy contento de haber elegido ser en lugar de tener. Ajá. Y así termina. Y otra cosa, ¿no? Porque vos dijiste el Jefe, tu otro gran libro. ¿En las entrevistas personales también tuviste con Menem? ¿En aquel momento? Sí, era otra ¿no? relación, porque pero yo en realidad había... a nivel carisma personal, una figura y la otra... No, Mauricio ya lo que no tiene es carisma. Mauricio no mucho tiene trabajo, mucho Quiero trabajo. decir que lo sabía, pero quería conocer tu opinión. La última que te haría. En alguna de esas charlas, ¿se mezcló el tema de tu rol
Porque estabas como periodista ahí, ¿no? Sí. No como dirigente política opositora. ¿Se mezcló, saltó ese rol? Sí, yo no creo que tenga, digo, yo hay veces que en la No en vos, legislatura... sino en él. No, en él digo, ¿eh? No, pero creo que en él tampoco, Por ahí porque no te bardeó porque eras... No, porque yo, a mí me cuesta, yo nunca separé las dos cosas, o sea, yo soy una periodista que hago Sí, claro, política, digamos, más que otra cosa, y cuando hago periodismo tengo un compromiso político. En la legislatura muchas veces me pasa de sentir que miro de afuera lo que está sucediendo, como digo yo, en Legislandia, porque lo estoy mirando desde, siempre digo, a mí un Jacobo Timerman una vez me enseñó de muy chiquita en el periodismo que me decía, nunca te acostumbres a lo que ves, porque lo que para vos puede pasar a ser natural, porque lo ves todos los días, para la gente sigue siendo extraordinario. Y a mí con la política me pasa eso, yo sigo mirándola con mirada de periodista, entonces no me acostumbro nunca a lo que está sucediendo y lo que para los políticos por ahí es como lo más habitual, ¿no? Gabriela, gracias por haber venido. Muchas gracias, Gabriela.